amigos seguidores de los programas de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Bienvenidos hoy domingo a estos, los cuentos del abuelo. Historias fantásticas, cuentos de hadas, mitos, leyendas, cuentos populares y de todo lo que este servidor puede tener en su cabeza para poder llevar a ustedes un rato agradable con todos los cuentos que tenemos por contar. Oye, amiguitos, en este tiempo de pandemia les cuento que estando aquí encerradito, no he hecho sino pensar, recordar. ¡Ay! La cantidad de historias que este abuelo tiene en la cabeza. Es increíble todo lo que uno recuerda y puede traer para que ustedes compartan en familia. Historias como la que traigo el día de hoy, amiguitos. Ay, esta historia es una historia nórdica. Sí, esta historia se presenta por esos lados de allá y la trae, claro, uno de los mejores libros y amigos que yo tengo, que se llama Había una vez, las mejores historias y cuentos de hada, de Ediciones Novaro, y una recopilación de Roger Lancelin. En todo este proceso que nos ha ayudado precisamente este hermoso libro, les traigo la historia de Los Tres Pordioseros. Cuenta la historia, amigos, que por allá, en esos países nórdicos, había un país muy especial donde había un castillo. Ese castillo era espectacular y las tierras eran riquísimas. El rey se llamaba Marcos. Pero este rey era tan elitista, no soportaba ni siquiera que una persona pobre le dirigiera la palabra. Era muy molesto él, muy fregado, era muy ambicioso también y era de lo peorcito que podía haber. Tenía una hija que se llamaba Anastasia. El rey, como no soportaba a los pobres, cada que algún pobre o algún pordiosero llegaba a la puerta del castillo, mandaba a los criados a que le echaran los perros y los sacaran corriendo de ahí y los mordieran. ¡Ay, qué cosa tan horrible este tipo! Bueno, imagínense uno cuando tenga esa riqueza, la idea es compartir con todos, con los pobres y con todos los familiares. Hoy es plata, mañana no sabemos qué sea, pero bueno, esa es mi idea. Y resulta, amiguitos, que cierto día llegaron a la puerta tres pordioseros con unas barbas grises, largas, que les llegaban casi hasta el suelo, y cada uno con unos bastones. Y entonces ya los iba a mandar a echar los perros cuando la niña Anastasia salió corriendo y le dijo: papá, por favor, no los eches, mira que vienen como que de muy lejos, permíteles descansar, estar aquí, pasar la noche, papá. Si no lo haces por ellos, hazlo por mí. Ay, pues como la niña de los ojos era Anastasia, dijo: bueno, está bien que pasen la noche aquí, y los hizo entrar, pero no al palacio. Este sinvergüenza no aprendía. Los hizo llegar y que se quedaran en un establo. No les dio ni siquiera las migajas de un pan. Ay, Dios mío, sabiendo que él se había pegado una tremenda comilona esa noche. Uy, no, qué sinvergüenza. Pero bueno, sigamos con la historia. Entonces, a la medianoche, Anastasia sacó unos panes y algo así para llevarles, para que ellos comieran. Cuando estaba llegando al establo, en la puerta del establo, ella escuchó unas voces muy agudas y queditas que decían. Cuando ella se asomó, estaban los tres paraditos así en el centro del establo. Y el uno decía: bueno, ¿qué noticias tenemos para hoy? El segundo dijo: en el pueblo de enseguida, Arturo va a tener su séptimo hijo. ¡Ay, pobre hombre, por Dios! Y el tercero dijo: entonces lo que vamos a hacer es que ese niño se va a llamar Vasili. Y Vasili va a ser el hombre más rico de todo esto, pues le vamos a dar las riquezas que tiene este rey Marcos de aquí. Y entre los tres sonrieron muy quedito y ¡puf!, se desaparecieron. Anastasia soltó el plato que tenía, se fue corriendo y le dijo al papá que le iban a dar la riqueza de él a un tal Vasili que vivía en el pueblo de enseguida, que era el séptimo hijo de Arturo. Al otro día,
este sinvergüenza de Marcos se fue con su séquito real y en el caballo llegaron a ese pueblo. Visitaron a Arturo y le dijo este sinvergüenza: Arturo, ¿con que este es tu séptimo hijo? Sí, su majestad. Pues hombre, mira, por ser séptimo hijo y como lo veo tan lindo, yo quiero ser su padrino. Entonces tú vas a permitir que yo me lleve a Vasili hacia mi castillo y lo educaré y lo convertiré en un conde muy prestigioso de estas tierras. Y por eso te voy a dar estas 1000 piezas de oro. Y le dio 1000 piezas de oro, amiguitos. Y entonces el papá, agradecido porque le iba a dar toda esa educación al niño, se lo entregó. Pero no todo lo que brilla es oro, amiguitos. Este sinvergüenza de Marcos, cuando venía de vuelta para el castillo, cogió al niño así, miró hacia un precipicio y ¡fum!, lo tiró. Y dijo: a ver cómo vas a hacer para tener mis riquezas de ahora en adelante, Vasili. Sinvergüenza, tiró al niño y lo abandonó. Y llegó a su castillo. Al otro día, 3 comerciantes pasaban por allí porque iban de camino al palacio a pagar una deuda que tenían con el rey Marcos. Pero entonces escucharon unos lloridos y llegaban unos sollozos y llegaron y bajaron hasta el precipicio. Y allí encontraron a Vasili, cogieron al niño y lo llevaron hasta el palacio de Marcos y le dijeron ellos al rey lo que habían encontrado y lo raro que era haber encontrado ese niño en ese precipicio. Allí Marcos se dio cuenta que era Vasili y les dijo: hagamos una cosa, me da mucho pesar con este niño, pobrecito, pobrecito. Entonces hagamos una cosa, ustedes me dejan al niño y la deuda queda pagada. Ay, al otro día se fueron los 3 comerciantes felices porque ya habían saldado la deuda con Marcos, que era tan cobrador. Y el sinvergüenza se quedó con el niño. Pero ¿saben qué hizo, amiguitos? Lo cogió y lo metió en un barril y tapó y selló muy bien las tapas del barril y lo tiró al mar. Pero entonces las olas empezaron a mover el barril para allá, para acá, y el niño lloraba y lloraba y lloraba dentro del barril, y esas olas llevaron el barril hasta un monasterio de unos monjes. Allí ellos lo recogieron, abrieron el barril y vieron que había un niño. Ay, ellos lo adoptaron. Y adivinen cómo le pusieron. Entre todos dijeron: Vasili será su nombre. Y le colocaron Vasili. Y allí fue el joven más respetuoso, más encantador que tenían los monjes allí. Tenía una voz, amiguitos, hoy cantaba espectacular. Una vez, el rey Marcos decidió ir a la abadía, o sea, allí al monasterio. Entró y empezó a hablar con el superior, y el superior le contó toda la historia de Vasili. Y allí Marcos, que no era bobo, se dio cuenta que ese muchacho era el que él había metido en ese tarro. Y entonces le dijo al superior: hombre, cómo me gustaría que esa voz de este muchacho me tiene encantado. Cómo me gustaría que él cantara y cantara allá en mi castillo. Sería muy bueno. Entonces el superior le dijo: pero ¿cómo vamos a dejar ir a Vasili si es nuestro mejor cantador? Si es un hombre tan pulcro y tan íntegro, no podemos perder una persona así. Pero como esta lo puede todo, amiguitos, resulta, o bueno, casi todo, resulta que el rey dijo: le voy a dar 20.000 piezas de oro si usted deja. Esa es la donación que yo le doy para que me dé emprenda a este muchacho. Bueno, pues como tenían tantas necesidades, hablaron con Vasili y Vasili dijo: bueno, yo me voy, no hay problema. Y el rey le dio las 20.000 piezas de oro. Mientras venían por el camino, este sinvergüenza no hacía sino pensar y dijo: yo como tengo que ir para otra comarca a realizar unos negocios, entonces tú, Vasili, vas a llegar hasta el castillo y vas a llevar esta carta a mi esposa. Y la escribió de puño y letra. Y le dijo: pero no puedes tú leer la carta, solamente cuando llegue le pasará la carta a mi esposa. ¿Saben qué
decía la carta, amiguitos, aquí hacía son de bochinche, decía: mira, esposa mía, cuando este hombre llegue allí a mi castillo, vas a decirle a nuestros empleados, nuestros peones, a cada uno de ellos, que cojan a este hombre y lo lleven al molino y lo tiren al aceite hirviendo, porque este hombre quiere hacernos daño y quiere acabar contigo, con mi hija y conmigo. Hazme caso a lo que te digo. Eso era lo que decía la carta, amiguitos. Y entonces Vasili se fue tranquilo caminando mientras el rey se iba para otra parte. Pero en el camino, se aparecieron los tres pordioseros a Vasili y le dijeron: hola Vasili, ¿cómo estás? Y él: bien, bien. ¿Y quiénes son ustedes? Somos amigos tuyos. ¿Qué llevas allí? Una carta que el rey le manda a la reina. Permítenosla. No, es que eso no se puede leer. Permítenosla. Y entonces se les pasó la carta. Ellos abrieron la carta y soplaron sobre la carta, la cerraron y se la entregaron. Cuando Vasili llegó entonces allá a la casa, al castillo, entonces le entregó eso a la reina. Amiguitos, ¿y saben qué decía la carta? Decía: por favor, cuida mucho al joven Vasili que lleva esta carta. Es una muy buena persona. Que se case con nuestra hija Anastasia y entre más pronto sea, mejor. La reina se quedó asombrada y dijo: ¿cómo así? Pero cuando salió Anastasia, que ya estaba jovencita, ella quedó enamorada de este joven y él también. Y al otro día se casaron. Cuando llegó el sinvergüenza de Marco, rabiaba y pataleaba que cómo era posible, y le mostraron la carta y él quedó atónito. Hizo el pasar de que los demás creyeran que él quería a su yerno. Bueno, pasó un tiempo hasta que un día le dijo: Vasili, vas a ir al castillo del rey serpiente. Vas a ir allá y le vas a decir que me debe 12 años de renta por el sitio donde está el castillo, porque esas tierras son mías. Y que me devuelve, y que qué pasó con los 12 barcos cargados de tesoros que yo llevaba que yo le había enviado a él allá. Nunca me volví a dar cuenta de eso. Haz eso. Y entonces Vasili se fue. Cuando él vio que se iba, el rey se frotaba las manos. Ahora sí, te me escapaste 2, 3 veces, pero esta es. El sinvergüenza lo había mandado porque el rey serpiente era de los más feroces del mundo y acababa con el que fuera. Además era como un monstruo todo extraño, tenía una cabeza así como de un dragón. Era horrible, amiguitos. Bueno. Y entonces cuando él iba andando, se encontró con un roble, un árbol de roble que estaba allí tirado. Amiguitos. Y entonces él se quedó mirándolo y el roble le dijo: ¿hacia dónde vas? Y él le dijo: hacia el palacio del rey serpiente. Hazme un favor, cuando veas al rey serpiente, dile que si siempre voy a estar aquí tirado y que de mis raíces que saldrá. Entonces dijo: bueno, yo te hago el favor. Siguió Vasili. Y más adelante se encontró con un barquero que lo iba a pasar al otro lado del río. Y entonces el barquero le dijo: ¿hacia dónde te diriges? Pues voy hacia el palacio del rey serpiente. Hazme un favor, hazle esta pregunta por mí. Llevo años arrastrando esta barca de lado a lado, de lado a lado. ¿Hasta cuándo será que voy a tener que estar hasta envejecer y morir? Y entonces él le dijo: bueno, yo le haré las preguntas. Y siguió. Más adelante encontró una ballena gigantesca, enorme, que estaba allí durante más de 4 o 5 meses. Y la gente, como no tenía puente, pasaba por el lomo de la ballena hasta el otro lado, hacia el otro lado. Cuando iba Vasili, la ballena le dijo: oye muchacho, ¿hacia dónde vas? Y él le contó. Y ella le dijo: por favor, hazle una pregunta al rey serpiente. Que yo ya estoy cansada de que pasen y transiten por mi lomo, que me lo están partiendo. Que si tengo que quedarme aquí el resto de mi vida o que qué tengo que hacer. Y él le dijo: ok, yo le preguntaré, y se fue. Cuando llegó al palacio del rey serpiente, pues él empezó a entrar. Cuando de pronto allá en un salón encontró una doncella, muy bonita ella, y le dijo: ¿y tú quién eres? Y él le comentó, y le dijo a qué era que iba, y ella le dijo: no, ese rey Marco no te mandó aquí para que cobraras, te mandó para que murieras,
porque donde el rey serpiente te llegue a ver, te va a devorar. No, ven, escóndete en este baúl, escóndete aquí. Y entonces él se escondió. Y cuando llegó y ella estaba terminando de empujar la caja, llegó el rey serpiente. ¡Uy! Una cosa, una figura horripilante, feísima, con una cabeza inmensa como de dragón. Y entonces hablaba con una voz que retumbaba en todo ese palacio. ¡Ay, doncella, he volado por todo el mundo y vengo muy cansado! Sóbame mi cabeza para poder descansar, dijo. Y mientras me voy quedando dormido, pregúntame tus 3 adivinanzas o preguntas que tienes, le dijo a ella. Y ella empezó a sobar esa cabeza de ese animal inmenso, pues porque la tenía impresa. Y entonces ella empezó a preguntarle a cada cosita que había hablado con Basilio. Y él empezó a responder a cada una de las preguntas. Ay, cuando ya empezó a roncar, que temblaba todo el castillo, la damisela sacó, empujó el baúl, abrió y ya Basilio había escuchado todo lo que le había dicho el rey serpiente. Él iba feliz, se despidió de ella y dijo, ¡uy, qué afortunado soy! Y entonces cuando llegó donde la ballena le dijo, permíteme, yo paso al otro lado y entonces te voy a decir lo que te manda decir. Pasó Basilio y entonces le dijo la ballena, ¿qué dijo? Y dijo él, que devuelvan los 12 barcos cargados de tesoros que te comiste hace más o menos 4 o 5 meses atrás, y que cuando salgan estos barcos podrás irte tranquila a tu fondo de la mar. Y así fue, salieron todos los barcos y la ballena feliz se pudo ir. ¿No? Cuando llegó donde el barquero, le dijo, pásame primero al otro lado y te doy la respuesta. Y el barquero así lo hizo, pasó a Basilio al otro lado y le dijo, el rey serpiente manda decir que pronto vendrá un hombre, que cuando suba a esta barca tú inmediatamente te vas a bajar sin que él se dé cuenta y vas a caer a tierra. Y ahí se va a romper tu hechizo y ese hombre tendrá que seguir navegando por el resto de sus días. Gracias, Basilio, dijo. Cuando llegó donde estaba el roble, entonces el roble le preguntó que qué debía hacer. Y Basilio le dijo que te empujara hasta el fondo y con el pie ¡fum!, empujó el árbol y de las raíces, amiguitos, salió el tesoro más grande que jamás alguien haya podido soñar. Ni las riquezas de Marcos alcanzaban esa fortuna. ¡Ja! Llegaron los 12 barcos y entonces Basilio con todos los tripulantes cargaron todo ese tesoro y se fueron hacia el castillo. ¡Ay! Cuando Marcos vio llegando a Basilio, se le retorció el hígado y las tripas y con tanta rabia que tenía, porque ya lo veía que venía triunfante, salió en su caballo corriendo para donde el rey serpiente a decirle que por favor le ayudara a desaparecer a Basilio. Se bajó de su caballo y ahí estaba la barca. Y cuando se subió, el barquero saltó inmediatamente y le quedó a él el único remedio de seguir remando por el resto de sus días. Cuenta la historia, amiguitos, que Basilio cuando se encontró con su esposa Anastasia ya se hizo el rey de todo ese reino. Y fue el rey más maravilloso que ese reino haya tenido. Repartió todas las riquezas entre los pobres y vivieron muy, pero muy felices por el resto de sus vidas. ¡Ja! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ser malvado no paga, pero ser bueno paga todo, amiguitos. Ay, espero les haya gustado estas historias que tuvimos este fin de semana. Nos encontramos esta semana todos los días a las 4 de la tarde, la hora del cuento. Y el próximo fin de semana, amiguitos, en estos, sus cuentos del abuelo. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Hasta pronto,